implica ser miembro y parte de la iglesia de Cristo. Y pues estuvimos analizando tantos aspectos de la vida práctica de la iglesia, ¿verdad? Como parte del plan de Dios, que evidentemente, hermanos, espero no solo que haya sido una buena información, sino la base para tomar las escrituras de una manera práctica, o sea, que yo viva esa enseñanza. Eso es lo que a Dios honra y glorifica. Y hoy, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de mensajes, el cual, hermanos, es un desafío personal. Voy a tratar, hermanos, de poder predicar de una manera expositiva. Para mí es nuevo, lo he hecho en otras oportunidades, pero con temas específicos, ¿verdad? Y del momento, pero ahora, hermanos, quiero, después de haber sido persuadido, creo yo, por el Señor, de predicar a nivel expositivo, hermanos, la palabra de Dios. Y hacerlo así, hermanos, tiene muchos beneficios. Les comparto un poquito que cuando se toma la Biblia de manera expositiva, pues se va enseñando, ¿verdad? Según cada versículo que se toma de cada capítulo y de cada libro de la Biblia que se toma. En este caso, hermanos, yo quiero iniciar con esta nueva manera de poder compartir la palabra con el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos. Y vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1, y así nos vamos a ir yendo, hermanos, hasta el capítulo 16. Imagínate lo que nos va a llevar, no sé si nos vaya a ajustar la vida, pero la realidad, hermanos, es que esta carta a los Romanos está tan rica en doctrina para la iglesia, que sin duda cuando nos empezamos a apropiar de ella, hermanos, nos lleva a estar en un estado de avivamiento y fervor permanente. Por eso escogí, hermanos, sentí que de parte de Dios tomar la carta a los Romanos, y pues vamos a tratar, hermanos, como les digo, es mi primera experiencia de realmente predicar a nivel expositivo la palabra, y decía que la ventaja es, hermanos, de que como vamos secuencialmente, si tocamos un punto, un tema delicado, difícil, que nadie vaya a decir, es que esto lo dijo por mí. Pues no, es que es lo que sigue, ¿verdad? Porque no falta quien tome algo y diga, no, el pastor lo está diciendo por mí, ¿verdad? Y cree que es algo personal. Pero bueno, es personal entre Dios y tú, ¿verdad? Es lo que debemos entender, pero muchas veces no se piensa así, se piensa que es del pastor con o contra, ¿verdad?, alguna persona en particular. Pero predicar de manera secuencial y expositiva, hermanos, pues vamos versículo por versículo, capítulo tras capítulo, de manera que cuando se toca un tema difícil y se pisan callos, pues, hermanos, es lo que sigue, ¿verdad? Es la forma secuencial de la lectura y de la carta o del libro que se va a tomar en cuestión, de manera que es una forma muy, muy efectiva, ¿no?, de poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que voy a hacer el día de hoy es solamente hacer una introducción a esta carta, y para la próxima semana pues comenzaremos ya con el versículo 1, que tiene tanto que decir. Tú puedes decir un versículo, hermanos, este versículo 1 tiene tanto que decirnos, ¿verdad? Y obviamente la intención no es solamente reconocer lo que la Escritura está diciendo, sino saber cómo es que Dios quiere que yo aplique eso que dice a nuestra vida, ¿verdad? Siempre ha sido así, y pues la intención se mantiene, hermanos. De manera que les comento pues que predicar a nivel expositivo es un gran desafío personal, pero entiendo, hermanos, que es la mejor manera para exponer las gloriosas verdades de la santa palabra de Dios. Con esto espero, hermanos, no solo el compartir mejor la Escritura, sino también poder explicar mejor lo que significa cada pasaje
de la Escritura. Quiero decirte que todo predicador está llamado a esforzarse para poner sentido a cada pasaje de la Escritura, como decía, como dice en el libro de Esdras, ¿verdad? Que dice que él estudiaba para darle sentido a toda la enseñanza, ¿verdad?, que compartía al pueblo de Israel. Y ese es el llamado de Dios a todo predicador, con el fin, hermanos, de que la iglesia o el pueblo de Dios entienda y escuche verdaderamente hablar a Dios. Queremos palabra de Dios, no de hombre. Por ahí surgió una publicación, ¿verdad?, de alguien que decía, de esos grupos que están diciendo, Señor, danos palabra tuya ahora. Y que Dios le respondió desde el cielo, pues lee la Biblia, ¿verdad? La gente está queriendo escuchar palabra de Dios cuando Dios ya no la dio y está escrita. Entonces necesitamos ir a la Escritura verdaderamente para poder escuchar, hablar a Dios, y que tú y yo, hermanos, al escucharlo, tengamos la capacidad también de responderle. Porque el Señor, si Dios nos está llamando o está haciendo un llamado a nuestra vida, es porque Él quiere que yo responda a ese llamado. Evidentemente cada quien es responsable de cómo va a responder ante el Señor, ya sea de manera positiva o negativa, pero todos somos responsables ante Dios de responderle a Él. Con esta nueva serie, hermanos, de mensajes, quiero poder lograr el objetivo precisamente de explicar y aplicar las Escrituras de una manera en la que todos tomemos la instrucción, para que el resultado de esto, hermanos, sea ver vidas más obedientes, vidas más fieles al Todopoderoso, porque en esencia ese es el llamado para todos nosotros, ¿no? Y lo vemos desde Israel, cuando Dios les llama a ir a Sinaí por primera vez, dice que hizo pacto con ellos y les dijo, ustedes me serán una nación de gente santa. ¿Y a qué nos ha llamado Dios a nosotros? A ser santos, ¿verdad? Entonces, y seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice la Escritura. Entonces, es claro, ¿no?, que el propósito de Dios se mantiene, no ha cambiado, por cuanto Él mismo no ha cambiado, hermanos. Él sigue siendo inmutable. O sea, Él no puede cambiar, ¿verdad? No, en su naturaleza está el no ser diferente a lo que Él lo fue antes. Sigue siendo el mismo hoy y lo será por la eternidad. Entonces, vamos a ir secuencialmente, hermanos, compartiendo sobre esta hermosa y muy grata carta de Pablo a los creyentes en Roma, y vamos a iniciar con esta introducción. De manera muy general, hermanos, la carta de Pablo, o la carta que el Espíritu Santo le da a Pablo para compartir a los creyentes en Roma, que dicho sea de paso, esta iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles, ¿verdad? No eran solamente gentiles, había judíos residentes en Roma que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Y es por eso que vamos a encontrar que mucho de lo que dice Romanos se lo dirige hacia los judíos, pero también en otras partes muy clara y abiertamente lo dice a los creyentes gentiles. Los gentiles, recuerden que son todos aquellos que no eran judíos de nacimiento, ¿verdad?, que no pertenecían al pueblo de Israel en términos de genealogía, ¿verdad?, de haber nacido ahí. Pero, hermanos, ellos juntos, tanto judíos como gentiles, eran el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, como lo somos tú y yo hoy. Fíjense, un hermano viene de Monterrey, ¿verdad? Bueno, originalmente Guadalajara, ¿verdad, hermano? De Guadalajara emigra a Monterrey, pero ahora está con nosotros, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros, aunque podemos ver ciertas diferencias, juntos todos formamos el mismo cuerpo de Cristo en este lugar. Y gloria al Señor por ello. Entonces, hermanos, la Escritura, en la carta a los Romanos, generalmente, hermanos, trata dos aspectos muy básicos y muy importantes. Lo primero, hermanos, habla de la realidad de la condición humana, y lo segundo, hermanos, de las buenas nuevas de salvación.
Básicamente de eso está hablando toda la carta a los Romanos, pero tiene un aspecto tan valioso, hermanos, de exponer cada uno de estos temas, que por eso vale la pena ir de manera expositiva. Y de hecho, hermanos, pues vamos a ver, como decíamos, o decía yo, de una manera muy general para introducirnos al tema, en Romanos 3:23, que yo creo que todos debemos conocer, y si no lo conoces, pues busca tu Biblia, o en tu Biblia, Romanos 3:23, y vamos a repetir juntos lo que dice. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Dice o resalta la triste realidad de la condición humana. Que el hombre es pecador y que por causa de su pecado está separado, está destituido de la gloria de Dios. Hermanos, un vistazo rápido. ¿Mis ayudantes son tan? ¿Mandé? ¿Sí? Primer punto. Gracias. La triste realidad de la condición humana, hermanos. Si nosotros vemos un vistazo rápido a cualquier programa de noticias, estas nos recuerdan, hermanos, que nuestro mundo en su mayoría pasan o suceden malas noticias. Estas parecen empeorar cada día que pasa. ¿Qué está pasando allá en Israel y en Gaza, hermanos? ¿Sí saben un poquito? ¿Qué está pasando en Ucrania y en Rusia? Ya tienen 2 años, hermanos, que están en guerra. ¿Qué está pasando en las diferentes sociedades en el mundo, hermanos, con el crimen, la violencia, las actividades ilegales? ¿Qué está pasando? Estamos viendo, hermanos, y si tú ves, ¿verdad?, en cualquier noticia o noticiero, ¿verdad?, cualquier programa de noticias, todo es puras malas noticias. Puras malas noticias. Y como dijimos, todo esto parece ir empeorando día con día. Lo que está sucediendo a escala nacional y mundial no es más que la ampliación de lo que está sucediendo a nivel individual. ¿Te fijas que los conflictos comienzan precisamente desde la familia y de ahí se transmiten a una comunidad, a una sociedad y así al mundo entero? Estamos viendo, hermanos, ¿verdad?, cómo esta situación refleja la triste condición del ser humano. Porque no solamente, hermanos, el hombre está en esta condición de pecado, sino que se está destruyendo a sí mismo por causa de ese pecado. Entonces, hermanos, los seres humanos se encuentran bajo un poder aterrador que los aferra en el núcleo mismo de su ser y les impulsa de diferentes maneras a la autodestrucción. Ese poder, hermanos, se llama pecado. ¿Cómo se conducen las personas, hermanos, en su mayoría? Se conducen en acciones que reflejan el pecado y la maldad que están en ellos. ¿Sí o no? Vemos, hermanos, en cualquier aspecto de la vida cómo el hombre se conduce de formas deshonestas, impropias, ilegales, indecentes, inmorales. O sea, ay, hermanos. Volvemos, todo esto refleja la triste realidad de la condición humana. Esto habla mucho la carta a los Romanos y lo explica de una manera tan interesante, ¿verdad?, que por eso vale la pena que nosotros estudiemos de una manera más precisa y más profunda esta hermosa carta. Entonces, el pecado, hermanos, es ese poder que está llevando a los hombres a su destrucción. Que ciertamente el pecado, hermanos, nunca ha dejado de ser una mala noticia para el hombre, ¿verdad? Desde que se hizo su aparición en el Edén
hasta nuestros días, el pecado sigue cobrando víctimas. Sigue, hermanos, dañando, destruyendo a los seres humanos y por ende a las sociedades. No importa, hermanos, qué bien estructuradas estén, no importa el nivel de riqueza que pueda haber, la generación de empleos o lo que sea, estamos viendo que de igual forma, hermanos, es un caos el mundo, ¿verdad? El pecado, hermanos, en todas sus dimensiones es una mala noticia. Entre algunas de sus consecuencias, hermanos, se encuentran 4 de los problemas más evidentes que enfrenta toda persona y que garantizan llevar a todo ser humano a la miseria y al dolor. En primera instancia, hermanos, el pecado tiene en su raíz el egoísmo. ¿Tú crees que los seres humanos sean egoístas? Pues todos, ¿verdad? ¿Quién no es egoísta, hermanos? A ver, alce la mano para que me diga cómo le hace para no ser egoísta. Hermanos, el pecado tiene en su raíz el egoísmo, un elemento básico de la naturaleza humana caída, que no es otra cosa, hermanos, que la exaltación de sí mismo y un ego que lo lleva a hacer todo a su manera. De hecho, vamos a ver cómo en el capítulo 1, hermanos, comienza Pablo desde el versículo 18 hasta el 32, cómo habla de esto precisamente, cómo el hombre por su egoísmo desecha a Dios profesando ser sabio y empieza él a formarse un Dios a su manera, dice mi hermano Cuco, a su conveniencia, y desechan a Dios y Dios los entrega a sus pasiones y esas pasiones los llevan a conductas reprobables, inmorales, indecentes, destructivas totalmente. Y eso vamos a irlo viendo poco a poco, ¿verdad? Al paso de cada mensaje. Otro aspecto, hermanos, del pecado es que el pecado produce culpa. El abuso, hermanos, inevitable de las cosas y de las personas no puede dejar de generar sentimientos de culpa en las personas. La culpa es dada para ayudar al hombre para darse cuenta que algo anda mal. Por eso muchos, hermanos, para no querer sentir culpa, ¿qué hacen? Las personas cuando no quieren sentir la culpa de su mal uso de las cosas y de las personas, ¿qué hacen? O más bien dicho, ¿qué has hecho tú? A ver, platícanos. ¿Qué has hecho tú para mitigar la culpa? Primero culpamos a otros, exacto. Evadimos la responsabilidad echando culpas a otros. ¿Qué más hacemos? ¿Perdón? Nos enojamos para que nadie me diga nada. ¿Verdad? Típico. Bueno, en mi casa parece así más o menos, ¿eh? ¿Qué más, hermanos? ¿Perdón? Nos justificamos. O sea, preferimos mejor hacer otras cosas que arrepentirnos, que aceptar la responsabilidad que yo tengo de aquello que hice mal. Y mira, muchas personas también acuden a adicciones, a distraer su mente, a ocuparse en tantas cosas para no tener que estar sintiendo el peso de la culpa, ¿verdad? Quieren distraer su mente y sus sentimientos de muchas formas, satisfaciendo placeres, etcétera, etcétera, hermanos. Por eso este aspecto también es muy destructivo, porque esto es el fruto del pecado, ¿verdad? La culpa. Esto lo vemos desde Adán. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué dijo él? O sea, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Culpando a otros. Dios, tú me diste esta mujer. Ah, pues la mujer que me diste, ella me dio del fruto y yo comí. O sea, desde ahí, hermanos, la culpa que sintió Adán la traspasó, ¿verdad? A Dios y a la mujer, ¿verdad? ¿Y qué hizo Eva? Pues la transfirió también a la serpiente, que era el diablo, básicamente, ¿no? Y ya el diablo, pues ya no halló a quién más, ¿verdad? Que dijo, pues ¿quién tendrá la culpa aquí, verdad?
Parece que fue más honesto él, ¿verdad? Porque no dijo nada. Aceptó la responsabilidad de su mal proceder. Pero bueno, el punto, hermanos, es que la culpa es algo que ayuda de alguna manera al hombre para darse cuenta que algo anda mal. Dice la Biblia que si la persona no siente el peso de sus faltas por lo que Dios enseña, Dios le ha puesto en su conciencia aquello que es malo. De alguna manera muchas personas así dicen, ¿no? Todo el mundo sabe que es bueno, o sea, que está bien y que está mal, ¿verdad? Mucha gente así lo dice. Y cuando hacen lo malo, se sienten mal, se avergüenzan, pero de igual manera no aceptan, ¿verdad? Y tratan de distraer ese sentir de muchas maneras. Entonces, ya vimos dos aspectos, ¿verdad?, que produce el pecado: es egoísmo, culpa, pero también, hermanos, el pecado produce falta de propósito y de significado de la vida. Muchas personas llegan al punto de fastidio que dicen: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vivo? ¿Por qué existo? Y empiezan a preguntarle al cosmos, ¿verdad? Y empiezan a preguntarle a las cartas, y empiezan a preguntarle quién sabe a quién, hermanos, cuando debieran preguntarle a Dios, ¿no? Porque ¿quién fue nuestro creador? Y si Él es nuestro creador, pues Él nos trazó el propósito y la razón de vida y de existencia, ¿no? ¿Por qué no preguntarle a Él? Si alguien ha leído alguna vez el libro de Una vida con propósito, hermanos, híjole, es una buena base para ayudarnos a entender esto. Y si no lo has leído, te lo recomiendo, hermanos. Una vida con propósito, muy bueno ese libro, ¿verdad? Nos ayuda mucho. Claro, no más que la Biblia, pero digo, pero es claro que la persona, Rick Warren, que escribió este libro, toma los conceptos bíblicos para ayudar a reforzar el concepto de lo que es el propósito y el significado de la vida. Hermanos, son muchas las personas que, estando atrapadas en su egocentrismo y su culpa, sus vidas se convierten en un ciclo interminable de intentos por llenar un vacío que no puede ser llenado con nada. Y buscan cada vez más y siguen vacíos, siguen sin tener significado ni propósito lo que hacen y lo que tienen, y creen que la vida consiste a través de obtener bienes. Y la Biblia lo dice así, ¿verdad? Que en eso no consiste la vida. El valor de la vida no es a través de los bienes que tú posees. Hay cosas mucho más importantes, mucho más valiosas, porque estas cosas que están en la tierra, hermanos, son temporales y son pues terrenales, mientras aquellas que dan propósito y significado son celestiales y son eternas. Y son las que Dios nos quiere dar. Pero si el hombre no las toma, hermanos, pues, o incluso si no las conoce, ¿cómo, hermanos? Por eso vive en ese ciclo interminable, como el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Gire y gire, dando vueltas y vueltas, y caen a donde mismo, y es una insatisfacción, que por cierto, esa es la cuarta, ¿verdad?, manifestación del pecado, muy evidente en la vida de las personas, que es precisamente la frustración y la desesperanza. ¿Quién no se va a desesperanzar y quién no va a caer frustrado después de esforzarte, batallar para llegar a donde mismo y sin tener valor ni significado lo que haces, y volver a hacerlo y caes a donde mismo? Hermano, se frustra uno y se queda desesperado. Por eso, hermanos, las personas son consumidas por un descontento generalizado que tratan de negarlo y esconderlo, pero esto los lleva a la amargura y a la depresión. Por eso, a quienes, hermanos, teniendo falta de propósito, falta de significado de vida, y que llegan a la frustración y desesperanza, muchos hermanos caen en adicciones muy grandes o atentan contra su vida. Eso es el pecado, hermanos, y de eso trata Romanos, de la condición triste, lamentable
del ser humano, sin Dios, obviamente. Pero también, hermanos, la carta a los romanos es un compendio de buenas noticias. Romanos 1:17, hermanos, ¿qué nos dice? Muy bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, si hay un libro en la Biblia que enseña y explica de forma muy clara y profunda lo que es el Evangelio, es la carta a los romanos. Muchas veces, hermanos, cuando una persona llega a Cristo y tiene esa hambre y ese deseo de conocer la palabra de Dios, a veces dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo debo de leer la Biblia? Y muchos recomendamos, porque yo también lo he hecho, lee la carta a los romanos y el Evangelio de Juan. Son de las recomendaciones más comunes que hacemos a los nuevos creyentes, ¿verdad? Lee Romanos y lee el Evangelio de Juan. Son los dos libros que más profundamente, más claramente enseñan sobre la obra de Cristo, ¿verdad? En términos de bendición a las personas o al ser humano. Dios, hermanos, a través de Jesucristo ha otorgado buenas noticias de salvación, porque recordamos que eso significa evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Pues buenas nuevas de salvación. ¿Qué implica ser salvado por Dios? Ay, hermanos, implica ser conocido, predestinado, llamado, justificado por Dios para posteriormente ser glorificado. Eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Claro, de aquí a que lleguemos a eso va a tardar un poco de tiempo, pero ahí lo dice, hermanos. A los que antes conoció a estos también predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es una forma tan especial, tan grata, tan profunda, hermanos, ¿verdad? Las buenas noticias que Dios da a través del Evangelio, a través, ¿verdad?, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y que está bien claro en estos pasajes de Romanos. Y como te digo, como vamos a ir secuencialmente, nos va a ayudar tal vez si tienes alguna duda, si tenías algo que estaba un poco confuso, un poco turbio, algo, ¿verdad? Tal vez se va a aclarar todos esos detalles al estar hablando de esta interesante carta, ¿verdad? Y esperamos evidentemente que Dios nos bendiga precisamente a través de este entendimiento dado por su Espíritu, para no solamente conocer, sino atesorar estas verdades y poderlas aplicar a mi vida todos los días. Y hermanos, lo que decíamos, vamos a estar en ese camino de nuestra vida cristiana, pero avivados, permanentemente, con un fervor, hermanos, permanente. Es algo que yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? El tener un decaimiento espiritual, un enfriamiento tal vez, una pérdida de repente de propósito, ¿no? Algo, hermanos, o fastidio, porque está bien, conocemos al Señor, es una emoción, decía mi hermano Cuco, ¿verdad? Ahorita en la escuela dominical, uno está emocionado, está uno contento, ¿verdad? Surgen muchas emociones, ¿verdad? Pero emociones que surgen de la fe, ¿no? Que hemos abrazado, pero ese hervor o ese fervor que se generó empieza a ir disminuyendo al paso de 2, 5, 10, 15,
20, 30 años de vida cristiana. ¿Quién se mantiene fervoroso y avivado, hermanos, durante 30, 40 años? 50. Muchos tenemos altibajos en la vida espiritual. De repente sí, arriba, ¿verdad? Oh, contentos, entusiasmados, pero de repente... Pero hermanos, cuando ahondemos con todas estas verdades y estas las apropies, las interiorizas en tu corazón, ¿verdad? Las escribes en la tabla de tu corazón, van a sostenerte, hermano, con un avivamiento permanente. Vas a estar con ese fervor de espíritu constante. Y yo creo que es algo que Dios quiere en nosotros y nosotros deberíamos de anhelarlo también. Ahí vemos a hermanos, ¿verdad?, que pasan los años y los vemos con ese mismo entusiasmo, esa misma entrega, esa misma fidelidad que los conocimos hace 20 años tal vez anterior, ¿verdad? Y contentos los vemos y entusiasmados y fieles y sirviendo. Y diremos, ¿no se enfadará? ¿No dirá como los judíos, ¿verdad? Oh, qué fastidio es esto, ¿verdad? Y los vemos como que no, ¿verdad? ¿De qué están hechos o qué pasa en ellos? Bueno, hermanos, la diferencia, si se puede decir así, es solamente que se apropian de cada promesa de Dios. Y en ellas está su gozo, en ellas se fundamenta su entusiasmo, su fidelidad, su obediencia. Y no vas a verlos, ¿verdad?, realmente decaer, porque Dios les sostiene. Si ustedes van a ir analizando cada punto que Pablo aborda dentro de esta carta y cómo es ese compendio de tantas buenas noticias que te hacen estar bien contento. Hay veces, ¿verdad?, que una noticia te pone contento, una buena noticia te pone bien contento, ¿sí o no? Cuando mi esposa y yo nos casamos no podíamos tener bebés y de repente llegó mi esposa después de 2 años y me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Ya me quería yo desmayar casi, de contento. Llegué al taller echando guacos cristianos. No, bien contento, hermanos. Pues claro, después de 2 años de casados y ya pensaba yo, dije, se me da que Dios no me va a heredar. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Entonces dije, ya me quedé sin herencia. Y no, hermanos, Dios me estaba reservando, ¿verdad?, para el tiempo exacto. Y así fue, hermanos, y Dios nos dio 3 y 1/4 al último. Pero hermanos, gracias a Dios, de verdad, por este tesoro tan maravilloso que ha puesto en nuestras manos y que vamos a ir, hermanos, viendo cómo cada buena noticia nos va a saturar tanto, hermanos, que no nos va a quedar menos que estar contentos, que estar gozosos, que estar fervorosos, ¿verdad? Y de verdad la intención es que al conocerlas nos las apropiemos, cada una de estas buenas noticias que al final de cuentas son para ti, hermano. ¿O para quién crees que son estas noticias? Son para ti, son para mí, para todos los que en Él creen. ¿Ah? Entonces, si son para nosotros, tómalas. Toma cada una de estas buenas noticias que vamos a estar analizando y profundizando y que de alguna manera, hermanos, van a generar un impacto tremendo y profundo en cada uno de nosotros. Hermanos, las migajas de buenas noticias en los noticieros no son más que un burdo intento de querer dar alivio a los corazones abrumados por todo lo malo que sucede. La esencia de la carta a los romanos, hermanos, es una noticia que es verdaderamente buena, en donde se encuentra la solución real de los problemas de la humanidad. Y esto es el Evangelio, hermanos. La solución a los problemas de la humanidad es las buenas noticias de salvación. Eso es lo que marca la gran diferencia, hermanos, en la humanidad.
Y eso es algo bien, bien importante, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto a nuestro alcance y que evidentemente vamos a ir analizando cada una de esas buenas noticias. Pablo, hermanos, se refiere al evangelio de muchas maneras debido a la efectividad y a la eficacia para tratar con todo pecado y con todas las consecuencias que el pecado trae. Las buenas noticias siempre en Cristo, hermanos, son de victoria, de vencer lo malo, de ser un triunfador. Hermanos, todo es bueno. Todo lo que el Señor ha hecho a través de Cristo en favor nuestro, todo es bueno, todo es excelso, todo es maravilloso. Y mira que hay muchas cosas que hasta superan por mucho lo que tú puedes entender. Hay cosas bien tremendas que explica el Espíritu, ¿verdad?, en esta carta a los romanos. Tremendas cosas. Y vamos a irlas viendo, hermanos, poco a poco, ¿verdad? Así es que la carta a los romanos, hermanos, es un compendio de buenas noticias. Y quisiera de verdad, hermanos, que esto que estamos compartiendo pues nos anime, ¿verdad?, para no solamente pues venir al culto, sino realmente estar queriendo escuchar y queriendo aprender de estas hermosas enseñanzas, y que desde el principio hasta el fin, si nos alcanza la vida, no sabemos, ¿verdad?, podamos ver todo lo que encierra esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Así es que quiero terminar, hermanos, como les digo, esto fue solamente la introducción, decirte que vamos a compartir pues expositivamente la carta a los romanos. La verdad, hermanos, esto va a ser extenso. Evidentemente no sé, hermanos, el tiempo que nos vaya a llevar el tener que desarrollarlo, pero espero, hermanos, que en el proceso tu vida y la mía sean renovadas y podamos caminar por el camino del avivamiento de manera permanente, que tanto nuestro amor como nuestro fervor se mantengan en toda su fuerza, para que nos motiven a vivir en obediencia y en fidelidad en todo nuestro peregrinar en esta tierra. Porque dice la Escritura, hermanos, que solamente somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos. Pero nuestro paso por aquí es muy importante, porque somos embajadores de Cristo. Amén, sí, hermanos. Y esto también vamos a mirarlo, cómo la Biblia lo enseña en esta carta de una manera muy, muy, muy especial. Así es que, hermanos, pues vamos a comenzar esta serie, que no es otra cosa más que el camino a un avivamiento permanente. Permanente. Obviamente esto es una obra que el Espíritu Santo va a realizar en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que ser receptivos a la palabra, pero también, hermanos, dejar que el Espíritu obre en cada uno de nosotros para que el propósito de Dios se vea cumplido en todos y cada uno de sus hijos. Así es que, hermanos, pues gracias a Dios por esta nueva serie. Les pido que nos apoyen con su oración, hermanos, que podamos ser dirigidos por el Señor para que todo esto realmente cumpla el propósito, que principalmente es dar honra y gloria al Señor, pero que también sea para edificación de cada uno de los oyentes. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga, y listos para comenzar con el capítulo 1, versículo 1, la semana siguiente, si Dios así lo permite. Amén. Dios los bendiga, hermanos.